El ascenso de la tiranía. ¿Salvarías a tu madre de un lobisomem, aunque eso significara perderte a ti mismo? Si la respuesta es sí, entonces, suscríbete al canal ya que amas a tu madre. Después de la muerte de su hermano Jon, Helena se vio obligada a tomar el mando de un clan fragmentado, que ahora lucha por sobrevivir entre los escombros de una guerra sin tregua. Con los vampiros y los lobisomem destruyéndolo todo a su paso, su mente brilló con la promesa de poder absoluto. Mientras la sangre de su hermano todavía impregnaba sus manos, un sentimiento extraño se apoderó de ella, como si fuera el principio de algo más grande. Su ascenso al trono, donde la tiranía reinaría y la guerra nunca terminaría. Había una frialdad en sus ojos, los ojos de una líder que ya no se dejaba llevar por las emociones. El dolor por la pérdida de Jon seguía dentro de ella, pero la rabia por la injusticia cometida le dio la fuerza para seguir adelante. Su corazón se convirtió en hielo, y el amor por su clan fue reemplazado por un deseo implacable de poder. El arte de la guerra, las invenciones tecnológicas, las armas que podía crear para destruir a sus enemigos, todo eso la obsesionaba. «Helena», gritó uno de los generales mientras la observaba en su sala de guerra. «¿Cuál es nuestro próximo movimiento?» Helena levantó la vista, sus pensamientos tan profundos que casi parecía como si no hubiera escuchado la pregunta. Estaba rodeada de mapas, planos de armas y prototipos. La idea de crear algo que pudiera cambiar el curso de la guerra, un tanque de guerra oscuro, imparable y letal, se estaba formando en su mente. Con la genialidad de su madre para la ingeniería y el odio que sentía por los vampiros y lobisomem, había creado una máquina capaz de erradicar cualquier criatura en su camino. «La guerra», respondió Helena en voz baja. «Debemos ganar, no importa quién se cruce en nuestro camino». Mientras tanto, en el campo de batalla, los primeros enfrentamientos entre las tropas de vampiros y lobisomem habían comenzado. La guerra estaba lejos de terminar, pero Helena, armada con sus nuevas invenciones, esperaba que su fuerza fuera suficiente para aplastar a todos aquellos que se atrevieran a desafiarla. Los vampiros querían tomar el control de las noches, y los lobisomem, la fuerza y el territorio. Nadie en su sano juicio podría imaginar lo que sucedería cuando esas dos razas se enfrentaran por completo, y Helena estaba dispuesta a hacerla que se coronara como vencedora. Sin embargo, algo más se estaba gestando en su mente, un oscuro plan que, al principio, parecía inalcanzable, pero que la obsesionaba con cada pensamiento: la resurrección de su hermano. Helena había oído rumores de un antiguo pozo, conocido como el Pozo de Drácula Lobo, que tenía el poder de traer de vuelta a los muertos, uniendo la sangre de vampiros y lobisomem. Su madre siempre había hablado de él en sus leyendas y mitos. Helena sabía que si conseguía esa sangre, podría revivir a Jon y tener el ejército más poderoso que el mundo jamás haya visto. «¿Qué harías tú, Helena?», se preguntaba, mirando al horizonte, mientras un rayo de luna iluminaba su rostro. La luna, como testigo mudo de todas las tragedias de su vida, estaba a punto de presenciar la caída de una persona que alguna vez fue pura, pero que ahora solo deseaba la destrucción. Helena ya no era solo la hija de su clan, se había convertido en una sombra de lo que solía ser. A pesar de la dureza de su corazón, Helena no era completamente insensible. Su amor por Jon, aunque distorsionado por el tiempo y el dolor, aún persistía. Pero el poder era un veneno que consumía sus entrañas y, en su obsesión por devolverle la vida, Helena se perdió a sí misma. La guerra continuaba. Los vampiros y lobisomem se enfrentaban sin tregua. Los seres humanos, atrapados en el medio, caían como moscas. Pero Helena ya no tenía tiempo para ellos. Su meta era otra: conseguir el poder que le permitiría revivir a su hermano y, con él, la supremacía total. La pregunta seguía rondando en su mente, como un eco. ¿Salvarías a tu madre de un lobisomem, aunque eso significara perderte a ti mismo? Porque, al final, lo que había hecho Helena no era solo un sacrificio, era la venta de su alma al diablo, sin importar el costo. Próximamente, el Pozo de Drácula Lobo, el regreso de Jon y la caída de Helena en la oscuridad. El Pozo de la Oscuridad.
¿Alguna vez has sentido que el mundo entero está en tus manos, pero que tus decisiones pueden destruir todo lo que amas? Si piensas que la guerra no tiene sentido, pero aún así deseas ganar, suscríbete y acompáñame en esta lucha, porque aquí es donde la historia realmente comienza. La luna llena colgaba sobre el horizonte, reflejando su luz plateada sobre las ruinas de las antiguas ciudades que habían sido arrasadas por la guerra que Helena había desatado con su genio militar y sus armas infernales. Pero ahora, más allá de la sangre y el caos, había algo mucho más oscuro que la esperaba, algo que la había llamado con una fuerza imparable: el pozo de Drácula Lobo, un mito que en su obsesión, Helena había decidido que sería su única salvación. En las antiguas leyendas de su clan, se hablaba de un lugar prohibido, donde la sangre de vampiros y lobisomem se unía para crear un elixir capaz de revivir a los muertos. Un lugar que, si se invocaba correctamente, podía traer de vuelta a los más poderosos entre los muertos, pero también podía corromper al que lo buscara. Helena no temía a la corrupción. Para ella, la muerte de John había sido el último recordatorio de que no había límites cuando se trataba de obtener lo que se deseaba. Mientras caminaba por los pasillos de su fortaleza, los ecos de las voces de su clan le llegaban, pero no las escuchaba. Su mente estaba absorta en el único pensamiento que ocupaba su ser: revivir a John. Los demás miembros de su clan, algunos sus más cercanos seguidores, se mantenían a distancia. Sabían que algo había cambiado en ella desde que tomó el liderazgo. Ya no era la misma persona que alguna vez tuvo compasión por los demás. Ahora solo tenía un objetivo: la dominación absoluta. «Helena, ¿estás segura de lo que vas a hacer?», preguntó uno de los antiguos generales, un hombre de rostro marcado por la guerra y los años. Pero ella ni siquiera lo miró. Ya no le importaban las advertencias. «Todo lo que necesito es llegar al pozo. Nada me detendrá», respondió con una voz fría, como un acero que se ha endurecido en el fuego. En su mente, el pozo era el único camino, la clave para la resurrección de John y el comienzo de su reinado. Mientras tanto, su ejército de lobisomem y vampiros seguía combatiendo sin cesar en las fronteras. Las batallas parecían interminables. Pero Helena ya no veía más a esos monstruos como enemigos. Los veía como piezas en su tablero de ajedrez, una forma de fortalecer su dominio. Helena reunió a sus mejores hombres y los guió a través de una tierra salvaje y desolada, donde las sombras parecían moverse por sí solas. El pozo de Drácula Lobo no era un lugar común. Era una reliquia de tiempos olvidados, un lugar maldito, custodiado por las criaturas más horrendas. Sabía que el viaje no sería fácil, pero no había vuelta atrás. El destino la había elegido, y ella no iba a permitir que la muerte de Mudingpaw, su hermano, quedara sin respuesta. Al llegar al sitio, el aire se volvió pesado. La neblina cubría el terreno, y el sonido de las aguas oscuras del pozo resonaba a lo lejos, como un susurro de muerte. Helena miró hacia abajo, donde las aguas parecían no tener fin, y en su interior algo se movía. La sensación de lo prohibido llenó su ser. Esta era la entrada al abismo, el límite entre la vida y la muerte. «Es aquí», susurró, mientras una sonrisa torcida apareció en su rostro. «Aquí está el poder que he estado buscando». El general, al ver la locura en Minanoche, los ojos de Helena intentó detenerla. Sabía que este lugar no era algo con lo que jugar. Muchos que lo habían buscado antes nunca regresaron, pero Helena lo apartó con un simple gesto. Ya no le importaba la opinión de los demás. Estaba decidida, y nadie podría detenerla. Con una rapidez que sorprendió incluso a sus propios hombres, Helena comenzó el ritual. Su voz, llena de poder, recitaba antiguas palabras de invocación, mientras la sangre de vampiros y lobisomem era vertida en el pozo. El agua comenzó a brillar con un resplandor rojo, y una energía oscura comenzó a elevarse de las profundidades. El ritual estaba en marcha. La resurrección de John no era una cuestión de fe, era una cuestión de poder. Pero mientras el ritual tomaba forma, algo cambió. La oscuridad en el aire se intensificó, y las sombras parecían cobrar vida propia. De repente, un rugido estruendoso llenó el aire, y las criaturas que rodeaban el pozo comenzaron a moverse. Helena no se detuvo. Estaba más cerca que nunca,
de alcanzar su objetivo, y nada la haría desistir. Con un último suspiro, el pozo de Drácula Lobo finalmente cedió. Una figura emergió del agua. Era John, su hermano, pero algo en sus ojos había cambiado. Algo mucho más oscuro y profundo que antes. Helena lo miró con desesperación, pero no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. El precio de la resurrección había sido pagado, pero a un costo mucho mayor del que imaginaba. John, susurró, con la voz quebrada, el renacer del guerrero. ¿Alguna vez has temido que lo que deseas más en el mundo pueda volverse en tu contra? Si tienes miedo de que tus decisiones cambien para siempre lo que amas, suscríbete y acompáñame, porque la oscuridad tiene muchas caras, y esta historia solo comienza a mostrar una de ellas. El sol ya se había puesto, pero Helena no lo notó. Sus ojos, fijos en el hermano que había resucitado, apenas podían captar la luz que aún se filtraba entre las nubes. Había sido la búsqueda de toda su vida, pero cuando finalmente había alcanzado su objetivo, algo había salido mal. John, su hermano, ya no era el mismo. La frialdad de sus ojos le devolvía una mirada vacía, y la expresión de su rostro estaba sellada en un dolor silente. Aunque su cuerpo había regresado, el alma de John parecía haberse quedado atrás. La figura que había emergido del pozo de Drácula Lobo no era la de un hermano amoroso, ni la de un guerrero fiel. Era un espectro de lo que alguna vez había sido, un ser con ojos rojos que reflejaban una furia imparable y una sed de destrucción. Su rostro estaba marcado por un horror silencioso que no podía entenderse con palabras, pero que Helena reconoció como la señal de lo que había hecho. Había desterrado a su hermano a una oscuridad de la que no podría regresar. «John», susurró Helena, temblando mientras daba un paso hacia él, pero él no la miró. Sus ojos estaban perdidos en algo más profundo, en una ira que iba más allá de lo que cualquier ser mortal podría soportar. «¿Qué has hecho?», preguntó la voz de uno de los generales, un hombre que observaba desde el fondo, sintiendo el peligro de esa resurrección. Pero Helena, ensimismada en su hermano, no le prestó atención. Solo podía ver el rostro de John, el hermano que había perdido en la guerra. El hermano al que ahora había traído de vuelta, pero a un costo mucho mayor. «Te he traído de vuelta», murmuró Helena, con una mezcla de esperanza y desesperación en su voz. Pero John no reaccionó, ni una palabra, ni un gesto, solo la oscuridad en sus ojos, como si algo dentro de él hubiera muerto por completo. Mientras tanto, la atmósfera se llenaba de tensión. Los miembros de su clan observaban en silencio, algunos con temor, otros con asombro. Nadie había visto nunca algo como eso. La resurrección de un ser tan poderoso debería haber sido un triunfo, pero ahora parecía una condena. Helena, decidida a que todo volviera a la normalidad, tomó la mano de su hermano. «No te preocupes, John. Yo te salvaré de esto», dijo con voz firme, aunque su corazón latía con rapidez. Sabía que algo estaba terriblemente mal, pero no podía dar marcha atrás. El general, que había sido uno de los pocos que se atrevió a cuestionar la decisión de Helena, dio un paso adelante. «Helena, él no es el mismo. Este no es el John que conocimos. Lo que has hecho no tiene marcha atrás. Él está perdido, y si no lo detienes, todo el clan sufrirá las consecuencias». Helena miró al general, y por primera vez, la duda cruzó su mirada, pero solo por un instante. Enseguida, la ira comenzó a consumirla nuevamente. Ella había hecho todo esto por amor, por salvar a su hermano. No iba a permitir que alguien le dijera que había cometido un error. «Cállate», gritó, casi sin querer, con una furia que la sobrepasó. Su voz resonó en la oscuridad, y los soldados dieron un paso atrás, temiendo el alcance de su ira. A pesar de todo, Helena estaba decidida a salvar a John. O al menos, eso creía. Lo que no sabía era que su hermano ya no necesitaba ser salvado. Él había sido transformado en algo mucho más peligroso que cualquier vampiro o lobisomem. En ese momento John comenzó a moverse. Su cuerpo, erguido y siniestramente tenso, se aproximó a Helena. Sus pasos no sonaban como los de un ser humano, sino como los de una criatura despiadada. Su fuerza había aumentado de manera alarmante, pero lo que más aterraba a todos era la expresión en su rostro.
No había humanidad allí, solo una sed de sangre, un hambre insaciable. ¿Qué has hecho?, susurró Elena mirando a su hermano con desesperación. John la miró, pero sus ojos ya no contenían el amor que había tenido alguna vez por ella. La luz de la luna reflejaba su rostro, y por un instante Elena pensó que había cometido un error irreversible. Había logrado revivir a su hermano, pero el precio había sido mucho más alto de lo que jamás imaginó. El monstruo que ahora caminaba hacia ella no era su hermano. Era un ser completamente distinto. Y lo peor de todo era que, de alguna manera, ella había sido responsable de su condena. El dolor en su pecho se convirtió en ira. Elena sabía que la única manera de salvar a su clan era dominar a John, pero no tenía idea de cuánto control seguiría teniendo sobre él. Y peor aún, no sabía si ella misma había caído en una trampa de la que no podría salir. John, con una velocidad inhumana, lanzó un grito desgarrador que resonó por toda la fortaleza. Su transformación había sido completa. Ahora no solo tenía la fuerza de un lobisomem, sino también el sacrificio del caballero. La batalla alcanzó su punto más álgido. John, debilitado y lleno de heridas, se encontraba en medio de una guerra que no era la suya. Su único objetivo, salvar a su hermana, se veía cada vez más distante. Plurn, oscuridad de la noche se entrelazaba con la sangre derramada, creando un escenario infernal. John encontró a Elena, atrapada en el campo de batalla, rodeada por vampiros que se aprovechaban de su genialidad para crear armas de destrucción. Sin embargo, la joven había cambiado. La guerra, el poder y la sed de venganza la habían corrompido. Elena no era la misma. Sus ojos brillaban con una furia implacable. John, no me detendrás. Debo ganar más poder para que nada nos pueda destruir. Incluso los vampiros y lobos deben rendirse ante mí, dijo con voz fría, pero decidida. La hermana de John, la científica que tanto amaba, estaba perdiendo su humanidad. La ambición la consumía, y el dolor por la muerte de sus padres se convertía en el motor de su sed de poder. John, aunque herido, intentó razonar con ella. Elena, esto no es lo que nuestros padres habrían querido. No puedes convertirte en lo que tanto odiamos, le imploró, pero ella no escuchó. Antes de que pudiera reaccionar, un vampiro se acercó y atacó, propinándole un golpe mortal. En ese momento, John luchó con todas sus fuerzas, defendiendo a su hermana, aunque sabía que el precio sería alto. En el caos, John logró proteger a Elena, pero a un costo terrible. Perdió su brazo derecho y su ojo izquierdo. La batalla estaba arrasando todo a su paso. La guerra continuó, pero John sabía que su misión era ahora más importante que nunca: salvar a Elena, aunque eso le costara la vida. En una última hazaña de valentía, John enfrentó a uno de 1900 los vampiros más poderosos, buscando ganar tiempo para que Elena pudiera escapar. «Tienes que ser libre», susurró mientras caía al suelo, agotado y herido. En el momento en que la guerra parecía llegar a su fin, John respiró por última vez, dejando a su hermana libre para seguir su destino. Pero la guerra no había terminado. Elena, llena de ira y deseos de venganza, tomaría su lugar, y el sacrificio de John, aunque noble, no sería suficiente para evitar que ella se convirtiera en lo que juró destruir. A medida que la luna llena se alzaba en el cielo, Elena miró hacia el horizonte, sabiendo que ahora ella era la líder del clan. Pero su victoria había tenido un precio más alto de lo que podía imaginar. El último sacrificio. ¿Crees que el sacrificio es el camino para salvar a los que amas? Si estás dispuesto a hacerlo, suscríbete al canal, porque la última batalla está por comenzar. La oscuridad que había invadido la fortaleza no era nada, comparada con la que se apoderaba de los corazones de Elena y John. En el centro del salón, rodeados por los escombros de lo que alguna vez fue un lugar lleno de vida, los dos hermanos se enfrentaban. John, con su cuerpo mutado, su alma marcada por la furia y el dolor de su resurrección, se encontraba frente a su hermana, que había perdido su humanidad al intentar traerlo de vuelta. «Elena, ¿qué te ha pasado?», preguntó John, su voz grave y llena de tristeza. Pero Elena no respondió. Su mente estaba demasiado atormentada por la ambición, por el poder que había alcanzado y que no podía dejar ir. Ella levantó el tanque de guerra Dark, una creación de su propio ingenio,
La máquina estaba hecha para liberar una energía destructiva capaz de destruir cualquier cosa a su paso, y ahora estaba en sus manos. El artefacto brillaba con una luz oscura, como una promesa de devastación. «Lo siento, John», dijo, sus ojos llenos de dolor, pero también de determinación. «No puedo retroceder, no después de todo lo que he hecho. Este es el único camino». John se acercó lentamente, su cuerpo de lobisomen brillando con la luz tenue del lugar. Sabía lo que tenía que hacer, pero su amor por ella aún lo mantenía en pie, aunque su mente estaba al borde de la locura. «Elena, tú no eres esto no eres tú. Yo te conocía. Recuerda quién eres», gritó, pero ella no parecía escuchar. La batalla había comenzado, no solo entre los hermanos, sino contra los propios recuerdos que Elena había perdido al buscar el poder absoluto. John sabía que debía detenerla antes de que fuera demasiado tarde. El choque entre ellos fue brutal. Los golpes resonaban por toda la fortaleza. La fuerza de John era imparable, pero la astucia de Elena, alimentada por su rabia y su desesperación, le dio el control. Golpe tras golpe, la fortaleza parecía desmoronarse, como si todo lo que había sido creado para sostenerla se rompiera a la par con su propia alma. Pero cuando John vio el reflejo de la desesperación en los ojos de su hermana, supo que debía hacer lo imposible para detenerla. Sabía que solo había una forma de hacerlo. En un último intento por salvarla, John saltó hacia ella, quitándole el tanque de guerra Dark de las manos. En ese momento, un destello de luz cegadora iluminó el lugar. Fue el último esfuerzo de Elena por destruirlo todo. En la confusión, John tomó su espada, aquella que alguna vez usó para protegerla, y la clavó en su propio corazón. «Te amo, Helena», susurró, mientras la luz moría lentamente. La sangre de John se derramó, y con ella, la última esperanza de salvar a su hermana. Elena, mirando su cadáver, entendió lo que había hecho. La locura, la rabia, el deseo de poder. Todo había destruido lo que una vez fue su humanidad. Pero al ver a su hermano, muerto por su mano, comprendió el precio de su ambición. En sus últimos momentos, Elena miró al cielo, y una lágrima corrió por su rostro. Los alfas y los vampiros ya no importaban. El sacrificio de John había sellado su destino, y ella ya no podía seguir adelante. Había perdido todo. La batalla había terminado, pero el costo había sido más alto de lo que cualquiera podría imaginar. La fortaleza estaba en ruinas, y los ecos del sacrificio de un hermano resonaban en los corazones de todos los sobrevivientes. ¿Te atreverías a hacer lo mismo por alguien a quien amas?